Welcome to my channel. Fabiana tomó las llaves de mi casa con una mano, y con la otra empujó mis maletas hacia la calle. No gritó. No lloró. Simplemente dijo, recoge tus cosas antes de que alguien se las lleve, y cerró la puerta. Era el 10 de mayo, un día antes del Día de las Madres, y yo estaba ahí, parada en medio de la acera, viendo cómo mi ropa se desparramaba sobre el pavimento caliente. La blusa que usé en la boda de mi nieta. Los zapatos que compré cuando cumplí 65. El chal que mi difunto esposo me regaló en nuestro último aniversario. Todo tirado como basura, mientras los vecinos cerraban sus cortinas para no tener que mirarme. Sentí que el mundo se detenía. Sentí que ya no existía. Me llamo Dolores Garza, tengo 70 años, y en ese momento entendí que para mi propia hija, yo ya no valía nada. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 5 minutos. Tal vez media hora. El sol me quemaba la cara y yo seguía ahí, inmóvil, tratando de entender cómo había llegado a esto. Como la niña que cargué en mis brazos, que alimenté, que protegí de todo mal, ahora me dejaba en la calle como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Entonces escuché una voz a mi lado. Disculpe, señora. ¿Necesita ayuda? Levanté la vista y vi a una chica joven, tal vez de unos 25 años, con una sonrisa amable y un montón de folletos en las manos. Vestía una playera amarilla con un logo que no alcancé a leer bien, y tenía ese tipo de energía que solo tienen las personas que todavía creen que el mundo puede ser un lugar bueno. Estoy bien, mentí, porque eso es lo que una hace cuando lleva 70 años aprendiendo a no molestar a nadie con sus problemas. Ella se agachó a mi altura, recogió una de mis blusas y la dobló con cuidado antes de ponérmela en las manos. No parece que esté bien, dijo con suavidad. Y no es mi intención entrometerme, pero ¿tiene dónde quedarse esta noche? La pregunta me atravesó como un vidrio. No tenía dónde ir. Mi única hija me había echado de mi propia casa. Mis amigas vivían lejos o en departamentos pequeños donde no cabía ni un alfiler. Mi pensión estaba en la cuenta bancaria que Fabiana controlaba desde hacía 3 años, cuando me convenció de que era más seguro si ella manejaba mi dinero. Tengo que llamar a alguien, dije, aunque no sabía a quién. La chica me miró con esos ojos que ven más de lo que uno quisiera mostrar, y entonces hizo algo completamente inesperado. Se sentó a mi lado en la banqueta, dejó sus folletos en el suelo, y me tomó de la mano. Mire, sé que no me conoce y que esto va a sonar muy extraño, pero ¿puede hacerme un favor? Un favor, repetí, confundida. Sí. Necesito que sonría y finja que ya me conoce. Solo por un momento. No entendí nada, pero algo en su voz me hizo confiar. Tal vez fue la desesperación. Tal vez fue que en ese momento cualquier distracción era mejor que seguir ahí, sintiendo como mi vida se desmoronaba. Entonces, sin pensarlo mucho, hice lo que me pidió. Sonreí. Y todo cambió. La chica levantó su teléfono y comenzó a grabar. Aquí estoy con la señora Dolores, una de las primeras personas en conocer nuestra nueva campaña de apoyo comunitario. Señora, cuéntenos, ¿cómo se siente de ser parte de esto? No tenía idea de qué estaba hablando, pero seguí el juego. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años, despertó. Hablé de comunidad, de apoyo, de segundas oportunidades. Hablé como si supiera de qué trataba todo esto, cuando en realidad solo estaba tratando de no llorar frente a una cámara. Cuando terminó de grabar, la chica me explicó. Se llamaba Emilia Flores y trabajaba para una organización que estaba lanzando una campaña sobre vivienda digna para adultos mayores. Necesitaban testimonios reales, caras reales, historias reales. Y yo, sin saberlo, acababa de convertirme en el rostro de su campaña. No se preocupe por sus cosas, me dijo mientras guardaba su teléfono. Voy a ayudarle a recoger todo y la llevaré a un lugar seguro. Conozco un albergue que... No, la interrumpí. La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que esperaba. No voy a un albergue. No era orgullo. Era dignidad. Toda mi vida había trabajado, había levantado a mis hijos, había cuidado de mi esposo hasta su último aliento, había pagado impuestos, había sido una ciudadana responsable. No iba a terminar en un albergue porque mi hija decidió que ya no me necesitaba. Emilia me miró con respeto. No con lástima, sino con respeto. Entonces venga conmigo a la oficina. Podemos hablar,
tomar un café y buscar opciones. ¿Le parece? Asentí. Recogimos mis cosas entre las dos, metimos todo de vuelta en las maletas y caminamos hacia su auto. Antes de subir, volteé a ver la casa. Mi casa. La que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo. La que había decorado, limpiado, mantenido durante años. Fabiana estaba en la ventana del segundo piso, mirándome. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en ese segundo vi algo que me heló la sangre: satisfacción. Ella estaba satisfecha de verme ir. Subí al auto de Emilia y no volteé atrás. Mientras nos alejábamos, ella comenzó a hablarme de la campaña, de cómo el video que acabábamos de grabar se subiría a redes sociales esa misma noche, de cómo esperaban llegar a miles de personas. Yo asentía sin escuchar realmente, porque mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento dejé que mi hija tomara control de mi vida? ¿En qué momento dejé de ser Dolores Garza, la mujer que levantó una familia, para convertirme en un estorbo que había que sacar de en medio? Llegamos a una oficina pequeña pero acogedora en el centro de la ciudad. Emilia me ofreció agua, café, un lugar donde sentarme. Había otras personas ahí, todos jóvenes, todos trabajando en computadoras, todos moviéndose con ese propósito que tienen las personas que creen estar cambiando el mundo. Señora Dolores, dijo Emilia mientras se sentaba frente a mí. Sé que esto es mucho para procesar, pero quiero que sepa algo. El video que grabamos va a ayudar a muchas personas. Y también puede ayudarla a usted, si me deja. ¿Cómo?, pregunté con la voz quebrada. Bueno, para empezar, necesitamos que firme un permiso para usar su imagen. Y a cambio, le pagaremos $3,000 por su participación en la campaña. $3,000. Era más de lo que mi pensión me daba en 6 meses. Era libertad. Era una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté, todavía sin creer lo que estaba escuchando. Solo ser usted misma. Contar su historia. Aparecer en algunos eventos si se siente cómoda. Nada más. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Y mientras lo hacía, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Esa noche, Emilia me llevó a un hotel modesto pero limpio. Pagó la habitación por una semana y me dio su número de teléfono. Llámeme si necesita cualquier cosa, dijo antes de irse. Y revise su teléfono mañana. El video ya está en línea. Me quedé sola en esa habitación de hotel, sentada en la orilla de la cama, mirando mis maletas en el suelo. Por primera vez en todo el día, lloré. Lloré por la humillación, por el dolor, por los años perdidos tratando de ser la madre perfecta para una hija que nunca me valoró. Pero también lloré porque algo había cambiado. No sabía qué era exactamente, pero lo sentía. Como si el universo, después de años de ignorarme, finalmente hubiera volteado a verme. A la mañana siguiente desperté con la luz del sol colándose por las cortinas del hotel. Por un momento, solo un segundo, olvidé dónde estaba. Pensé que seguía en mi cama, en mi casa, que todo había sido una pesadilla. Pero entonces vi las maletas en el suelo y la realidad me golpeó como una ola fría. Me levanté despacio, con las rodillas quejándose como siempre lo hacían por las mañanas, y me acerqué al espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada tenía 70 años bien vividos, arrugas que contaban historias, y ojos cansados que habían visto demasiado. Pero había algo más. Algo que no estaba ahí el día anterior. Una chispa. Pequeña, casi invisible, pero ahí estaba. Recordé lo que Emilia me había dicho. Revise su teléfono mañana. Busqué mi celular entre mis cosas. Era un modelo sencillo, de esos que Fabiana me había comprado diciéndome que era suficiente para alguien de mi edad, aunque yo sabía perfectamente cómo usar redes sociales. De hecho, antes de que ella empezara a controlar todo en mi vida, yo tenía Facebook, compartía fotos de mis flores, comentaba en los grupos de mi iglesia, mandaba mensajes de buenos días a mis amigas por WhatsApp. Pero hace 2 años, Fabiana me convenció de que eliminara todo. Mamá, a tu edad es peligroso estar en Internet. Hay muchos estafadores. Lo dijo con tanta preocupación falsa que yo le creí. Borré mis aplicaciones, dejé de hablar con mis contactos, me aislé poco a poco. Ahora, sentada en la orilla de esa cama de hotel, volví a descargar Facebook. Mi usuario seguía ahí,
dormido pero no muerto. Cuando entré, tenía 400 notificaciones. 400. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué había pasado? Entonces vi el video. El que Emilia había grabado conmigo el día anterior. Ya tenía 80.000 reproducciones, 3.000 comentarios, y había sido compartido más de 5.000 veces. Esta señora es un ejemplo de dignidad. ¿Alguien sabe quién es? Quiero ayudarla. Me recordó a mi abuela. Gracias por compartir esto. ¡Qué valentía! Necesitamos más historias como esta. Los comentarios seguían y seguían. Personas de México, de Colombia, de España, de Estados Unidos. Todos reaccionando a ese momento que yo había vivido sin entender realmente qué estaba pasando. En el video, yo hablaba de segundas oportunidades, de no rendirse, de encontrar fuerza incluso cuando todo parece perdido. Me vi a mí misma en esa pantalla y casi no me reconocí. Porque la mujer que hablaba ahí no parecía la misma que había sido expulsada de su casa. Parecía alguien más fuerte. Alguien que yo había olvidado que podía ser. Mi teléfono sonó. Era Emilia. Señora Dolores, ¿ya vio el video? Sí, respondí, todavía en shock. No entiendo qué pasó. Pasó que su historia tocó a las personas correctas en el momento correcto. El video se volvió viral durante la noche. Tenemos medios de comunicación preguntando por usted, organizaciones que quieren apoyarla, y... Hizo una pausa, una productora de televisión que quiere invitarla a su programa el próximo lunes. Televisión, repetí, sintiendo como el pánico y la emoción luchaban dentro de mí. Sí, es un programa matutino muy visto. Hablan de temas sociales, historias de superación. Les encantó su mensaje y quieren que comparta más sobre su vida, sobre lo que significa ser una mujer mayor en estos tiempos. No supe qué responder. Toda mi vida había sido invisible. La esposa de, la madre de, la abuela de. Nunca simplemente Dolores. Y ahora me estaban pidiendo que hablara en televisión nacional sobre mi vida. No tengo que decidir ahora, ¿verdad? Pregunté con voz temblorosa. No, señora. Piénselo. Pero quiero que sepa que esto puede cambiar muchas cosas para usted. No solo económicamente, sino también legalmente. Si su historia se hace pública, será más difícil para cualquier persona seguir abusando de usted. Esas palabras se quedaron flotando en mi cabeza después de colgar. Abusando de mí. Nunca había usado esa palabra para describir lo que Fabiana me hacía. Siempre lo justifiqué. Está estresada, tiene mucho trabajo, solo quiere lo mejor para mí. Pero abuso. Sí, eso era exactamente lo que era. Recordé cómo había empezado todo. Fue gradual, como el agua que hierve una rana sin que se dé cuenta. Después de que mi esposo murió hace 5 años, me quedé sola en esa casa grande que habíamos comprado juntos. Fabiana venía a visitarme seguido al principio. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? No deberías estar sola. Luego vinieron las sugerencias. Mamá, ¿por qué no me das una copia de tus llaves? Por si pasa algo y necesito entrar. Tenía sentido. Era mi hija. Confié en ella. Después fue la cuenta bancaria. Mamá, a tu edad es fácil confundirse con los pagos. Déjame ayudarte a organizarte. Y como yo nunca había sido buena con los números, acepté. Le di acceso a mi cuenta. Nunca imaginé que usaría ese acceso para controlar cada centavo que yo gastaba. $50 en el salón de belleza. Mamá, no es mucho. ¿Para qué necesitas ropa nueva si casi no sales? Esa crema que compraste podías conseguirla más barata en otro lugar. Poco a poco, dejé de comprar lo que quería. Dejé de ir al salón. Dejé de salir con mis amigas porque siempre había un comentario, una crítica disfrazada de preocupación. Luego vino la mudanza. Hace 3 años, Fabiana llegó con Gonzalo, su esposo, y me dijeron que habían decidido vender su departamento. Es que con los niños creciendo necesitamos más espacio, mamá. Y tú tienes esta casa enorme solo para ti. ¿Por qué no vivimos juntos? Sería perfecto. Yo te cuido, tú nos ayudas con los niños, todos felices. Sonaba bien. Sonaba como familia. Acepté. Los primeros meses fueron buenos.
Yo ayudaba con mis nietos, cocinaba, limpiaba. Me sentía útil. Pero lentamente, muy lentamente, empezaron a tratarme diferente. Ya no era la dueña de la casa. Era la que estorbaba. Mamá, ¿puedes quedarte en tu cuarto? Tenemos visitas. Mamá, no uses esa sala, es para cuando vienen los clientes de Gonzalo. Mamá, ¿por qué dejaste tus medicinas en el baño? Guarda tus cosas en tu cuarto. Mi casa se volvió su casa, y yo me convertí en la invitada indeseada. Entonces empezaron las peleas. Nunca por cosas grandes. Siempre pequeñeces que se acumulaban como piedras en un zapato. ¿Por qué le diste dulces a los niños? Sabes que no deben comer azúcar antes de dormir. No me gusta cómo doblaste la ropa. Déjame hacerlo a mí. ¿Hablaste con la señora Adriana otra vez? Mamá, esa mujer solo viene a chismear y a perder tu tiempo. Adriana era mi mejor amiga desde hace 30 años. Pero Fabiana logró que dejara de visitarme. No con prohibiciones directas, sino con incomodidades constantes. Cuando Adriana venía, Fabiana ponía música alta, o aspiraba justo donde estábamos platicando, o se quedaba ahí escuchando toda nuestra conversación hasta que mi amiga se sentía tan incómoda que prefería irse. Dejé de invitarla. Dejé de llamarla. Me aislé completamente. Y el control de mi celular fue el último clavo. Hace 6 meses, Fabiana tomó mi teléfono mientras yo dormía y cambió todas mis contraseñas. Es por tu seguridad, mamá. Alguien podría hackear tu cuenta. Desde entonces, ella revisaba mis mensajes, decidía con quién podía hablar, borraba contactos que consideraba innecesarios. Me convertí en una prisionera en mi propia casa. Hasta ayer. Hasta que me puso la calle y me obligó a ver la verdad que había estado negando por años. Mi hija no me amaba. Solo me usaba. El sábado por la mañana, Emilia vino a buscarme al hotel. Traía café y pan dulce, y esa sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar donde estuviera. Me dijo que teníamos que hablar de cosas importantes, de decisiones que yo necesitaba tomar antes de que todo se saliera de control. Señora Dolores, el video ya lleva 200.000 reproducciones, dijo mientras nos sentábamos en la pequeña cafetería del hotel. Y con eso viene atención. Buena y mala. Necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué?, pregunté, sintiendo como la ansiedad empezaba a trepar por mi espalda. Para que su hija reaccione. Porque lo va a hacer. Y cuando lo haga, usted necesita estar protegida legalmente. Tenía razón. Fabiana todavía tenía acceso a mi cuenta bancaria, a mis documentos, a todo. Si ella se enteraba de lo que estaba pasando, podría hacer mucho daño. O peor, podría tratar de manipularme para que volviera, para que me quedara callada, para que siguiera siendo su títere obediente. Tengo una amiga abogada, continuó Emilia. Se especializa en casos de abuso financiero y maltrato a adultos mayores. Ella puede ayudarla a recuperar el control de sus cuentas, de su casa, de su vida. Pero necesito saber si usted está dispuesta a dar ese paso. Mi primer instinto fue decir que no. Porque Fabiana era mi hija. Porque una no demanda a su propia familia. Porque seguramente todo era un malentendido y las cosas podían arreglarse hablando. Pero entonces recordé su cara en la ventana. Esa satisfacción fría al verme irme. Y supe que hablar no iba a cambiar nada. Sí, dije con voz firme. Quiero recuperar mi vida. Esa misma tarde conocí a la abogada. Se llamaba Brenda Guerrero, tenía unos 40 años, y una mirada que te hacía sentir que nada se le escapaba. Me hizo muchas preguntas. Algunas fáciles, otras que me dolieron responder. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un estado de cuenta de su pensión? Hace 3 años. Su hija le pedía permiso antes de usar su dinero. Al principio sí. Después ya no. ¿Alguna vez la amenazó con quitarle el acceso a sus nietos si usted no hacía lo que ella quería? Esa pregunta me rompió. Porque sí. Fabiana lo había hecho muchas veces. Si sigues insistiendo con eso, mamá, ya no vas a poder ver a los niños. Eso es lo que quieres. Y yo siempre cedía. Siempre. Brenda tomó notas de todo. Me explicó que lo que Fabiana había hecho tenía nombre: abuso financiero, coerción emocional y posiblemente hasta fraude.
Me dijo que podíamos iniciar un proceso legal para recuperar mi casa, mi dinero y mi autonomía, pero que no iba a ser fácil. Su hija va a pelear, me advirtió. Va a decir que usted está confundida, que está siendo manipulada por otras personas, que ella solo estaba cuidándola. Va a usar cada arma emocional que tenga. ¿Está lista para eso? No lo estaba, pero dije que sí de todos modos. Lo primero que hicimos fue ir al banco. Brenda me acompañó y exigió hablar con el gerente. Le expliqué la situación, que mi hija tenía acceso a mi cuenta sin mi consentimiento actual, que yo quería recuperar el control total de mi dinero, que necesitaba cambiar todas las contraseñas y quitar cualquier autorización que hubiera firmado. El gerente, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, me miró con algo que parecía compasión mezclada con incomodidad. Señora Garza, entiendo su situación, pero su hija tiene un poder notarial sobre sus cuentas. Usted lo firmó hace 3 años. Lo firmé porque ella me dijo que era solo por seguridad, respondí, sintiendo como la frustración me apretaba la garganta. No sabía que iba a usarlo para controlarme. Brenda intervino con voz profesional y firme. Un poder notarial puede ser revocado en cualquier momento si la persona que lo otorgó está en pleno uso de sus facultades mentales. La señora Garza está perfectamente lúcida y tiene todo el derecho de recuperar el control de sus finanzas. Después de casi 2 horas de papeleos, firmas y llamadas al departamento legal del banco, lo logramos. Cambiamos todo. Nueva contraseña. Nuevo número de identificación. Fabiana ya no tenía acceso a mi dinero. Cuando salimos del banco, me sentí mareada. No de miedo, sino de libertad. Por primera vez en 3 años, mi dinero era mío otra vez. ¿Cuánto tengo?, le pregunté a Brenda mientras caminábamos hacia su auto. Ella revisó los papeles que nos habían dado. $52,000. Me detuve en seco. $52,000. Sí. Es el acumulado de su pensión de los últimos años, más el dinero del seguro de vida de su esposo que aparentemente nunca se tocó. $52,000. Yo viviendo como si no tuviera nada, pidiéndole permiso a mi hija para comprar un par de zapatos, mientras ella tenía acceso a más de $50,000 míos. ¿Cuánto ha gastado ella?, pregunté con la voz quebrada. Brenda revisó más papeles. En los últimos 3 años, aproximadamente $70,000. Pagos de tarjetas de crédito, compras en línea, un auto nuevo a nombre de ella, vacaciones. $70,000. De mi dinero. Mientras me decía que no había suficiente para mis medicinas, para el salón, para nada que yo necesitara. El enojo que sentí en ese momento no era caliente ni explosivo. Era frío. Era el tipo de enojo que te hace ver todo con claridad, que te hace tomar decisiones sin dudar. Quiero demandarla, dije. Brenda asintió. Podemos hacer eso. Pero primero necesitamos más evidencia. Mensajes, grabaciones, cualquier cosa que demuestre el patrón de abuso. Ahí fue cuando recordé algo. Mi teléfono viejo. El que usaba antes de que Fabiana me diera este nuevo. Lo había guardado en una caja con otras cosas personales, cosas que ella nunca se molestó en revisar porque las consideraba basura. Tengo mensajes, dije de repente. En mi teléfono viejo. Todavía debe estar en mi cuarto, escondido en el closet. Necesitamos ese teléfono, dijo Brenda inmediatamente. ¿Hay alguna forma de recuperarlo sin que su hija lo sepa? Pensé por un momento. Fabiana trabajaba de lunes a viernes en una oficina del centro. Salía a las 8 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. Gonzalo también trabajaba. Los niños estaban en la escuela. La casa quedaba sola durante el día. Yo tengo llaves, dije. Bueno, tenía. Ella me las quitó ayer. ¿Hay alguna copia en algún otro lugar? Entonces lo recordé. Le había dado una copia de llaves a Adriana hace años, antes de que Fabiana se mudara conmigo. Era por emergencias, por si algo me pasaba y alguien necesitaba entrar. Nunca se las pedí de vuelta. Mi amiga Adriana tiene una copia. Brenda sonrió. Entonces mañana por la mañana vamos a recuperar ese teléfono. Esa noche llamé a Adriana. Hacía meses que no hablábamos, desde que Fabiana había logrado alejarla de mí. Cuando escuchó mi voz, se quedó en silencio por un momento. ¿Dolores?
Ay, Dios mío, Dolores. ¿Dónde has estado? He estado tan preocupada. Llamé 1000 veces y tu teléfono decía que el número ya no existía. Fui a tu casa y tu hija me dijo que estabas de viaje, pero algo no se sentía bien. Adriana, necesito que me escuches, la interrumpí. No tengo mucho tiempo para explicar todo, pero necesito tu ayuda. ¿Todavía tienes las llaves de mi casa? Sí, ¿por qué? Le conté todo. La expulsión, el video, la abogada, el plan de recuperar mi teléfono. Adriana escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo, mañana a las 9 de la mañana paso por ti. Y Dolores, nunca debí dejarte sola. Perdóname. No tienes nada que perdonar, respondí con lágrimas en los ojos. Tú no hiciste nada malo. Al día siguiente, domingo por la mañana, Adriana llegó puntual. Trajo a Brenda, quien insistió en acompañarnos por si había algún problema legal. Las 3 nos subimos al auto y manejamos hacia mi casa. Cuando llegamos, el auto de Fabiana no estaba. Perfecto. Adriana abrió la puerta con las llaves y entramos como ladronas en lo que técnicamente seguía siendo mi propia casa. Todo estaba igual. Los muebles que yo había comprado, las cortinas que yo había cosido, las fotos en las paredes de momentos que yo había vivido. Pero ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como un museo de una vida que ya no me pertenecía. Subí las escaleras hacia mi cuarto. Adriana y Brenda se quedaron abajo vigilando. Abrí el closet y busqué en la caja del fondo, esa que tenía etiquetada recuerdos viejos. Ahí estaba. Mi teléfono viejo, con su carcasa rosa desgastada y la pantalla rayada. Lo encendí. Todavía tenía batería. Y ahí estaban. Cientos de mensajes de Fabiana de hace años, cuando la manipulación apenas comenzaba. Los mensajes en ese teléfono viejo eran una cronología perfecta de cómo mi hija me había convertido en su prisionera. Empezaban suaves, casi amorosos, y poco a poco se volvían más controladores, más crueles, más reveladores de sus verdaderas intenciones. Mamá, mejor no vayas a la reunión del grupo de la iglesia. Acuérdate que te cansas mucho y luego te duele la espalda. Mamá, le dije a Adriana que estabas ocupada. Es que siempre que viene se queda hasta tarde y tú necesitas descansar. Mamá, revisé tu cuenta y gastaste demasiado este mes. Vamos a tener que ser más cuidadosas con el dinero. Mamá, encontré tu celular tirado en la sala. A tu edad es fácil perder las cosas. Mejor yo lo guardo por ti. Cada mensaje era una cadena más. Una libertad menos. Un pedazo de mí que desaparecía. Pero los mensajes más recientes eran peores. Esos ya no fingían preocupación. Eran órdenes directas, amenazas disfrazadas de consejos, crueldad pura. Si sigues quejándote, mamá, voy a tener que considerar un asilo. Es por tu propio bien. No sé qué te pasa últimamente. Estás muy difícil. Los niños ya no quieren estar contigo cuando te pones así. El dinero de tu pensión apenas alcanza para mantenerte aquí. Deberías estar más agradecida. Guardé el teléfono en mi bolso con manos temblorosas. Brenda tenía razón. Esto era evidencia sólida. Esto demostraba el patrón de abuso, la manipulación sistemática, el control absoluto. Bajamos las escaleras rápido y salimos de la casa. Justo cuando Adriana cerraba la puerta con llave, escuchamos un auto acercarse. Era Fabiana. Había vuelto antes de lo esperado. Rápido, al auto, susurró Brenda. Pero ya era tarde. Fabiana nos había visto. Salió de su auto con la cara descompuesta, caminando hacia nosotras con pasos furiosos. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo entraron a mi casa? Es mi casa, Fabiana, dije con voz más firme de lo que esperaba. Y Adriana tiene llaves desde hace años. ¿Tu casa? Se rió con esa risa falsa que yo conocía tan bien. Mamá, esta casa la mantengo yo. Tú no tienes cómo pagarla. Y ahora vienes con estas personas ¿a qué? A robar. A recuperar lo que es mío, respondí. Fabiana me miró como si no me reconociera. Y probablemente no me reconocía. Porque la mujer que tenía enfrente ya no era la mamá sumisa que ella podía controlar con una frase o una mirada. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Total,
Ya te estoy manteniendo hace años de todos modos. Si quieres irte, vete. Pero no vengas después a pedirme ayuda cuando estés viviendo en la calle. No voy a vivir en la calle, dije con calma. Y en cuanto a mantenerte, creo que tenemos conceptos muy diferentes de quién mantiene a quién. Vi cómo su cara cambiaba. Pasó de la prepotencia a la confusión. ¿De qué hablas? Hablo de los $70,000 que gastaste de mi cuenta en los últimos 3 años. Hablo del poder notarial que usaste para controlarme. Hablo de todo, Fabiana. Su rostro palideció. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez en años, mi hija no tenía que decir. Ah, y para que lo sepas, continué, ya recuperé el control de mis cuentas. Ya no tienes acceso a mi dinero. Y tengo una abogada. Así que si quieres hablar de quién mantiene a quién, podemos hacerlo en la corte. Nos subimos al auto y nos fuimos. En el espejo lateral vi a Fabiana parada en la entrada de la casa, inmóvil, procesando lo que acababa de pasar. Durante el camino de regreso, Adriana me tomó la mano. Estoy orgullosa de ti, dijo con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que vería el día en que le plantaras cara. Yo tampoco. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue el video viral. Tal vez fue conocer a Emilia. Tal vez fue simplemente que tocar fondo me había dado el empujón que necesitaba para dejar de aceptar migajas de dignidad. Esa tarde, de regreso en el hotel, Brenda revisó todos los mensajes del teléfono viejo. Tomó capturas de pantalla, organizó todo cronológicamente, construyó un caso sólido. Con esto podemos demostrar abuso financiero, coerción emocional y apropiación indebida, dijo mientras tecleaba en su laptop. Pero hay algo más que necesito que considere, señora Dolores. ¿Qué cosa? El video. La atención mediática. Si acepta ir al programa de televisión el lunes, su historia se va a hacer pública. Todo México va a saber lo que su hija le hizo. Eso puede trabajar a su favor legalmente, pero también significa que no hay vuelta atrás. Su relación con Fabiana se va a romper de forma definitiva y pública. Me quedé pensando en eso. ¿Quería yo exponer a mi hija frente a todo el país? ¿Quería que todos supieran que ella me había tratado como basura? Parte de mí todavía tenía ese instinto maternal de protegerla, de guardar las apariencias, de fingir que éramos una familia feliz. Pero entonces recordé el viernes. Recordé mis maletas en la calle. Recordé su cara de satisfacción en la ventana. Recordé los años de control, de humillación, de sentirme invisible en mi propia vida. Quiero ir al programa, dije finalmente. Quiero que la gente sepa. No solo por mí, sino por todas las mujeres que están viviendo lo mismo y creen que no tienen salida. Brenda sonrió. Entonces vamos a prepararnos bien. Porque después de mañana, todo va a cambiar. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Emilia me recogió temprano y me llevó a los estudios de televisión. Era un edificio enorme con luces brillantes y personas corriendo de un lado a otro con auriculares y portapapeles. Me llevaron a maquillaje. Una chica joven me peinó, me puso base, me pintó los labios. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Me veía bien. Me veía como alguien que importaba. ¿Nerviosa?, me preguntó Emilia mientras esperábamos en el camerino. Aterrada, admití. Es normal. Pero recuerde, usted no está aquí para pedir permiso ni para justificarse. Está aquí para decir su verdad. Y su verdad tiene poder. Me llamaron al set. El conductor del programa era un hombre de unos 50 años, con sonrisa profesional y mirada amable. Se llamaba Francisco Esquivel y llevaba 15 años haciendo ese programa matutino que todo México veía mientras tomaba café. Señora Dolores, gracias por estar aquí, me dijo cuando me senté en el sofá frente a las cámaras. Sé que esta no es una historia fácil de contar. No lo es, respondí, sintiendo como la voz me temblaba. Pero necesito contarla. Y entonces, frente a millones de personas, conté todo. Conté cómo mi hija me había ido quitando mi libertad poco a poco. Cómo controló mi dinero, mis amistades, mi vida. Cómo me expulsó de mi propia casa el día anterior al Día de las Madres. Cómo me encontré sentada en la calle sin saber qué hacer. No lloré. No grité. Solo hablé con la verdad simple y devastadora de lo que me había pasado.
Francisco me escuchó con atención y luego preguntó, ¿qué quiere decirle a otras mujeres que están viviendo situaciones similares? Que no están solas, respondí, mirando directamente a la cámara. Que tener 70 años no significa que dejamos de importar. Que nuestros hijos no tienen derecho a controlarnos solo porque somos mayores. Y que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Cuando terminó la entrevista, Francisco me agradeció y me dijo algo que se me quedó grabado: su historia va a ayudar a muchas personas. Gracias por su valentía. Salí del estudio sintiéndome extraña. Vacía pero también ligera. Como si hubiera dejado un peso que cargaba hace años en ese sofá de televisión. Emilia me abrazó. Lo hizo increíble. De verdad. Pero entonces su teléfono empezó a sonar. Y el mío. Y el de Brenda, que había venido a apoyarme. Todos al mismo tiempo. El programa se había transmitido en vivo. Y en menos de una hora, el hashtag #Justicia para Dolores era tendencia nacional. En cuestión de horas, mi vida se convirtió en algo completamente diferente. El teléfono no paraba de sonar. Los mensajes llegaban por docenas. Personas que yo no conocía me escribían para darme ánimo, para compartir sus propias historias, para decirme que yo había puesto palabras a un dolor que ellas también sentían pero no sabían cómo expresar. Mi madre está pasando por lo mismo con mi hermano. Gracias por hablar. Tengo 65 años y mi hija me trata igual. Pensé que era normal. Usted me inspiró a pedir ayuda. Hoy hablé con un abogado. Cada mensaje era un recordatorio de que esto era más grande que yo. Que mi historia no era única. Que había miles, tal vez millones de mujeres mayores siendo abusadas por sus propias familias en silencio, creyendo que no tenían derecho a quejarse, que así debían ser las cosas. Pero también llegaron los otros mensajes. Los que me llamaban mentirosa, los que decían que seguramente yo había hecho algo para merecer el trato de mi hija, los que aseguraban que estaba exagerando por atención. Las viejas siempre son dramáticas. Seguro usted fue mala madre y ahora se hace la víctima. Qué conveniente que salga a llorar en televisión justo cuando necesita dinero. Esos mensajes dolían. Pero Brenda me había preparado para esto. Siempre habrá gente que no quiera creer, me dijo. Especialmente cuando la verdad es incómoda. No les haga caso. Usted sabe lo que vivió. Lo que no esperábamos era la respuesta de Fabiana. Esa misma tarde, ella subió un video a sus redes sociales. En el video, estaba sentada en la sala de mi casa, con lágrimas en los ojos, hablando directamente a la cámara con voz quebrada. No saben el dolor que siento en este momento, decía mientras se limpiaba las lágrimas que yo sabía eran falsas. Mi madre, la mujer que yo amé y cuidé durante años, acaba de destruir a nuestra familia en televisión nacional. Dice que la abandoné, que abusé de ella, que la robé. Nada de eso es verdad. Se detuvo para llorar un poco más, con ese dramatismo calculado que siempre usaba cuando quería manipular a alguien. La verdad es que mi mamá ha estado muy confundida últimamente. Olvida cosas, se enoja por nada, acusa a las personas de cosas que no hicieron. Le he rogado que vaya al doctor, que se haga estudios, pero ella se niega. Y ahora esta gente la está usando para su campaña, la está manipulando, y yo no sé cómo ayudarla. El video terminaba con ella cubriéndose la cara con las manos, sollozando. Era una actuación perfecta, convincente, diseñada para hacer que la gente dudara de mí, para pintarme como una anciana senil que no sabía lo que decía. Y funcionó. Al menos con algunos. Los comentarios en su video se dividieron. Algunos la apoyaban, diciendo que era obvio que yo estaba siendo manipulada por personas inescrupulosas. Otros la criticaban, diciendo que su reacción solo confirmaba mi historia. Si realmente te preocupara tu madre, no estarías haciendo un show en redes sociales. Las lágrimas de cocodrilo no te van a salvar. Ya la regaste. Pobre señora Dolores. Incluso ahora su hija la sigue atacando. Emilia me mostró el video en su teléfono. Estábamos en la oficina de su organización, rodeadas de su equipo que trabajaba en responder a todos los medios que querían entrevistarme. ¿Cómo se siente viendo esto?, me preguntó con cuidado. Esperaba que lo hiciera, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es lo que siempre hace cuando las cosas no salen como ella quiere.
Llora, se hace la víctima, hace que todos sientan lástima por ella. ¿Y qué quiere que hagamos? Nada, dije firmemente. No vamos a entrar en su juego. Yo ya dije mi verdad. Tenemos evidencia. Tenemos los mensajes, los registros bancarios, todo. Ella puede llorar todo lo que quiera, pero los hechos hablan por sí solos. Brenda, quien también estaba ahí, asintió con aprobación. Es la decisión correcta. En estos casos, quien más pelea, más culpable se ve. Nosotros vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. Y la justicia empezó a moverse más rápido de lo que esperábamos. 2 días después del programa, la Comisión de Derechos Humanos se puso en contacto con nosotros. Querían investigar mi caso. Querían saber si había más personas en situaciones similares. Querían usar mi historia para impulsar cambios en las leyes de protección a adultos mayores. También llegaron ofertas de trabajo. Organizaciones que defendían los derechos de las personas mayores me pedían que fuera su vocera. Empresas querían que apareciera en sus campañas publicitarias. Un programa de radio me ofreció un segmento semanal para hablar sobre temas de la tercera edad. De estar invisible, pasé a ser demasiado visible. Era abrumador y emocionante al mismo tiempo. Pero lo que realmente cambió todo fue la llamada que recibí el jueves por la tarde. Era de una productora de cine. Señora Garza, me llamo Elisa Herrera. Soy productora de documentales. Vi su historia y me gustaría proponerle algo. Queremos hacer un documental sobre su vida, sobre el abuso a personas mayores en México, usando su experiencia como hilo conductor. Por supuesto, le pagaríamos por su participación. Estamos hablando de $50,000. $50,000 por contar mi historia en un documental. Era más dinero del que había visto en mi vida junto. No sé si... Empecé a decir. No tiene que decidir ahora, me interrumpió Elisa. Piénselo. Hable con su abogada. Pero quiero que sepa que esto no es solo por el morbo o el escándalo. Es porque su historia importa. Y puede cambiar cosas reales para muchas personas. Esa noche, en mi cuarto de hotel, me quedé mirando el techo sin poder dormir. Todo estaba pasando tan rápido. Hace una semana estaba sentada en la banqueta con mis maletas, sin saber qué hacer con mi vida. Y ahora tenía abogada, ofertas de trabajo, propuestas de documentales, y cientos de miles de personas siguiendo mi historia. Era como si hubiera estado dormida durante años y de repente alguien me hubiera despertado con una sacudida violenta. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Por un momento pensé en no abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Sé que estás enojada, pero somos familia. No dejes que estas personas destruyan lo que tenemos. Te amo. Fabiana. Leí el mensaje 3 veces. Busqué la manipulación detrás de las palabras. Estas personas, como si yo no tuviera capacidad de pensar por mí misma. Destruyan lo que tenemos, como si hubiera algo que destruir. Te amo. Las palabras más vacías que puede decir alguien que nunca demostró ese amor con acciones. No respondí. Solo bloqueé el número. Al día siguiente, viernes, exactamente una semana después de que me pusieran en la calle, Brenda me citó en su oficina. Tenía noticias. La investigación de la Comisión de Derechos Humanos encontró irregularidades en el manejo de su dinero, me dijo con una sonrisa. Y el banco está cooperando completamente. Tenemos registros de cada transacción que su hija hizo con su cuenta. Viajes a Cancún, compras de ropa de marca, pagos de tarjetas de crédito con saldos enormes. Todo con su dinero. ¿Y eso qué significa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Significa que tenemos un caso sólido para demandarla por fraude y apropiación indebida. Podemos recuperar todo lo que ella gastó indebidamente. Y más importante, podemos asegurar que recupere su casa. Mi casa. La casa está a su nombre, señora Dolores. Siempre lo estuvo. Su hija nunca tuvo ningún derecho legal sobre ella. Usted puede recuperarla cuando quiera. Solo necesitamos una orden judicial para que ella y su familia desalojen. Esas palabras se sintieron como un peso saliendo de mi pecho. Mi casa. Mi hogar. Podía recuperarlo. ¿Cuánto tiempo toma eso?, pregunté.
Con la atención mediática que tiene su caso, y con la evidencia que tenemos, yo diría que 1 mes. Máximo 2. 1 mes. En 1 mes podría volver a mi casa, a mi vida, a mi espacio. Pero entonces pensé en algo. ¿Realmente quería volver ahí? A ese lugar lleno de recuerdos amargos, de años de humillación, de cada rincón gritándome todo lo que había perdido. ¿Y si no quiero la casa?, pregunté de repente. Brenda me miró sorprendida. No la quiere. Quiero venderla. Quiero empezar de nuevo en otro lugar. Un lugar que sea solo mío, sin fantasmas, sin dolor. Ella sonrió. Entonces eso haremos. Recuperamos la casa, la ponemos en venta, y usted comienza la vida que merece. El proceso legal comenzó oficialmente el lunes siguiente. Brenda presentó toda la documentación ante el juez, los registros bancarios, los mensajes del teléfono viejo, las declaraciones de testigos, todo organizado de forma impecable. La demanda era clara: fraude, apropiación indebida de fondos y abuso financiero contra un adulto mayor. La citación llegó a manos de Fabiana el martes por la tarde. Yo no estuve ahí para verlo, pero Adriana sí. Me contó que Fabiana salió de la casa gritando, con el papel arrugado en la mano, los ojos inyectados de rabia. Esto es una mentira. Mi madre está siendo manipulada. Voy a demostrar que todo esto es un montaje. Pero los gritos no cambian los hechos. Y los hechos estaban de mi lado. Mientras el proceso legal avanzaba, yo empecé a construir mi nueva vida. Acepté la propuesta del documental con Elisa. Firmé un contrato para aparecer en la campaña de una organización de derechos de adultos mayores. Empecé a dar pláticas en centros comunitarios sobre cómo reconocer el abuso financiero y emocional. Cada vez que contaba mi historia, veía las mismas caras en el público. Mujeres mayores que asentían con lágrimas en los ojos, que se acercaban después para abrazarme y susurrar: eso mismo me pasa a mí. Y yo les decía lo que nadie me había dicho cuando lo necesitaba: no tienes que aguantarlo. Mereces respeto. Mereces dignidad. El dinero empezó a llegar. Los $3,000 iniciales de la campaña con Emilia. Los $50,000 del documental, que me pagaron por adelantado en parcialidades. $5,000 por una serie de apariciones en programas de televisión. Otros $2,000 por un artículo que escribí para una revista sobre envejecimiento digno. Por primera vez en mi vida, tenía dinero que era completamente mío. Que yo había ganado. Que nadie podía quitarme. Renté un departamento pequeño pero luminoso en una zona tranquila de la ciudad. 2 habitaciones, una sala con ventanales grandes, una cocina donde podía cocinar sin que nadie me criticara cómo cortaba las verduras. Era mío. Solo mío. Adriana me ayudó a decorarlo. Fuimos juntas a comprar muebles, cortinas, plantas, cosas nuevas, sin historia, sin recuerdos dolorosos. Cada objeto que elegía era una declaración de independencia. ¿Te gusta este sillón?, me preguntaba Adriana. A mí me gusta, respondía yo. Y eso era suficiente. No tenía que preguntarle a nadie más. No tenía que justificar mis decisiones. Solo tenía que vivir. Pero la paz no duró mucho. Fabiana empezó su contraataque. Primero fueron las redes sociales. Subió más videos llorando, hablando de cómo yo la había abandonado a ella, de cómo ella había sacrificado su vida para cuidarme y ahora yo la traicionaba. Publicó fotos viejas de nosotras juntas, de cuando ella era niña, tratando de crear una narrativa de hija devota destruida por madre malagradecida. Sus amigas la apoyaban en los comentarios. Pobre Fabi, después de todo lo que hiciste por ella. Tu mamá está claramente confundida. No te preocupes, la verdad siempre sale a la luz. Pero cada vez que ella subía algo, mis seguidores respondían. Porque yo ya no estaba sola. Tenía miles de personas que habían visto mi entrevista, que conocían mi historia, que no se dejaban engañar por lágrimas falsas. Los registros bancarios no mienten, Fabiana. Si tanto la querías, ¿por qué la pusiste en la calle? El cinismo de hacerte la víctima cuando fuiste tú quien abusó de ella. Luego vinieron las llamadas. Fabiana conseguía mi nuevo número de formas que yo no entendía y me llamaba a todas horas. Yo nunca contestaba, pero ella dejaba mensajes de voz largos, a veces llorando, a veces gritando,
a veces usando a mis nietos como arma emocional. Mamá, los niños te extrañan. Preguntan por ti todos los días. ¿Cómo puedes hacerles esto? Mamá, estás destruyendo a esta familia por dinero. Eso es lo que papá hubiera querido. Mamá, si no retiras la demanda, nunca vas a volver a ver a tus nietos. Eso es lo que quieres. Cada mensaje era un intento de manipulación diferente. Pero yo ya había aprendido a reconocerlos. Ya no funcionaban. Brenda me aconsejó guardar todos los mensajes. Esto solo fortalece nuestro caso, me dijo. Demuestra el patrón de coerción y amenazas. La audiencia preliminar estaba programada para el 1 de junio, exactamente un mes después del Día de las Madres. Brenda me preparó durante semanas. Me hizo practicar cómo responder preguntas, cómo mantener la calma, cómo no dejarme provocar. Fabiana va a tratar de hacerte enojar, me advirtió. Va a decir cosas hirientes. Va a llorar. Va a actuar. Pero tú solo tienes que decir la verdad con calma. El juez va a ver quién es quién. El día de la audiencia llegó con un sol brillante y un calor sofocante. Me puse un vestido sencillo pero elegante que había comprado con mi propio dinero. Me arreglé el cabello. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido hace un mes. Más fuerte. Más segura. Más yo. Brenda pasó por mí temprano. Adriana insistió en acompañarnos para apoyo moral. Emilia también vino, junto con un equipo pequeño que documentaría todo para el documental. Cuando llegamos al juzgado, había periodistas afuera. Mi historia se había vuelto tan pública que hasta los medios querían cubrir la audiencia. Las cámaras se encendieron cuando bajé del auto. Señora Dolores, ¿cómo se siente? ¿Qué espera de esta audiencia? ¿Ha hablado con su hija? No respondí ninguna pregunta. Solo caminé con la cabeza en alto hacia la entrada del edificio. Adentro, en la sala de espera, la vi. Fabiana estaba sentada con Gonzalo y un abogado que seguramente le había costado una fortuna que no tenía. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella se levantó como si fuera a acercarse. Pero Brenda se interpuso. Sin contacto, por favor, le dijo al abogado de Fabiana. Así lo ordenó el juez. Fabiana se quedó ahí parada, mirándome con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido dolor. Por un segundo, solo un segundo, la vi como la niña que había sido. Mi hija. La bebé que cargué, que alimenté, que amé con todo mi ser. Pero entonces recordé sus palabras. Ya cumpliste tu papel, mamá. Y el momento pasó. Nos llamaron a la sala. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa mirada que dice que ha visto demasiadas familias destruirse frente a él. Nos pidió sentarnos y comenzó a revisar los documentos. Este es un caso de presunto fraude y abuso financiero, dijo con voz neutra. La demandante, la señora Dolores Garza, alega que su hija, Fabiana Garza, utilizó un poder notarial para apropiarse indebidamente de fondos por un monto aproximado de $70,000 en un periodo de 3 años. Escuchar la cifra en voz alta en esa sala oficial la hizo más real. $70,000. Mi dinero. Mi futuro. Gastado en caprichos de ella. El abogado de Fabiana se levantó. Su señoría, mi clienta niega todos los cargos. La señora Garza padece de confusión mental relacionada con la edad. Los fondos utilizados fueron para el cuidado y manutención de la señora, así como para el mantenimiento de la propiedad donde ambas residían. ¿Tienen evidencia médica de esta supuesta confusión mental?, preguntó el juez. Estamos en proceso de obtenerla, su señoría. O sea que no tienen, dijo el juez con un tono que dejaba clara su opinión sobre ese argumento. Brenda se levantó y presentó nuestra evidencia. Los registros bancarios con cada transacción detallada. Los mensajes del teléfono mostrando el patrón de manipulación y control. Las declaraciones de Adriana y otras testigos. El video de mi entrevista en televisión donde claramente demostré estar en pleno uso de mis facultades mentales. El juez revisó todo en silencio. El único sonido en la sala era el pasar de las páginas y el ruido del aire acondicionado. Finalmente, levantó la vista. Señora Fabiana Garza, ¿tiene algo que decir en su defensa? Fabiana se levantó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la mañana. Cuando habló,
Su voz temblaba. Su señoría, yo amé a mi madre. Todo lo que hice fue por su bien. Ella estaba sola, deprimida después de que murió mi papá. Yo la acogí en mi casa, la cuidé, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero usted utilizó $70,000 de su cuenta, interrumpió el juez. Fabiana tragó saliva. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras, sin ese arsenal de respuestas preparadas que siempre tenía para todo. Se quedó ahí parada, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Ese dinero se usó para la casa, para los gastos, para unas vacaciones en Cancún por valor de $8,000, la interrumpió el juez leyendo directamente de los documentos. ¿Para un auto nuevo de $25,000 registrado a su nombre? ¿Para compras en tiendas de lujo por miles de dólares cada mes? Cada pregunta era como una piedra cayendo. Vi cómo Fabiana se encogía con cada una. Su abogado trató de intervenir, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Señora Garza, dijo el juez mirando a Fabiana con severidad, tener un poder notarial no le da derecho a usar el dinero de otra persona como si fuera suyo. Eso tiene un nombre, fraude. Y el hecho de que la víctima sea su propia madre, una mujer de 70 años que confió en usted, hace esto especialmente grave. Fabiana empezó a llorar. Lloró de verdad esta vez, no la actuación que usaba para manipular. Lloró porque sabía que había perdido. El juez continuó. He revisado toda la evidencia presentada. Los registros bancarios son claros. Los mensajes demuestran un patrón de control y manipulación. Y la señora Dolores Garza ha demostrado estar en perfecto uso de sus facultades mentales, contrario a lo que la defensa sugiere sin ninguna prueba. Se detuvo y nos miró a ambas. A mí y a mi hija. A la familia rota que estábamos presentando ante él. Mi decisión es la siguiente. La señora Fabiana Garza deberá reembolsar la cantidad completa de $70,000 a la señora Dolores Garza en un plazo no mayor a 6 meses. Además, deberá desalojar la propiedad ubicada en la dirección registrada, que legalmente pertenece a la señora Dolores, en un plazo de 30 días. 30 días. En un mes, mi casa volvería a ser mía. Adicionalmente, continuó el juez, se emite una orden de restricción temporal. La señora Fabiana Garza no podrá acercarse a la señora Dolores Garza, contactarla por ningún medio, ni directa ni indirectamente, por un periodo de 1 año. Escuché un sollozo ahogado del lado de Fabiana. Gonzalo le puso una mano en el hombro, pero ella se la quitó bruscamente. ¿Algo más que deseen agregar?, preguntó el juez. Brenda negó con la cabeza. El abogado de Fabiana murmuró algo sobre apelar, pero el juez ya estaba cerrando la carpeta. Se levanta la sesión. Salimos de esa sala en silencio. Afuera, los periodistas nos esperaban con sus cámaras y micrófonos. Esta vez sí hablé. Hoy se hizo justicia, dije con voz clara. No solo para mí, sino para todas las mujeres mayores que sufren abuso de sus propias familias. Nadie merece ser tratado como yo fui tratada. Y nadie tiene que aguantarlo en silencio. Las preguntas llovieron, pero Brenda me guió hacia el auto. Adriana lloraba de alegría a mi lado. Emilia grababa todo para el documental con una sonrisa enorme en la cara. Lo lograste, me dijo Adriana una y otra vez. Lo lograste. Pero yo no sentía victoria. Sentía alivio. Sentía que finalmente podía respirar después de años conteniendo el aliento. Esa noche, en mi departamento, me senté en mi sillón nuevo con una taza de té y miré por la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces. En algún lugar ahí afuera, Fabiana estaría procesando que había perdido. Que su madre, a quien creyó poder controlar para siempre, se había revelado. Que las lágrimas y la manipulación ya no funcionaban. Me pregunté si alguna vez entendería lo que me había hecho. Si alguna vez sentiría remordimiento real. Pero esas preguntas ya no me quitaban el sueño como antes. Los días siguientes fueron extraños. La sentencia del juez se filtró a los medios y el escándalo creció aún más. Programas de televisión debatían sobre el abuso a adultos mayores. Políticos prometían nuevas leyes. Mi cara estaba en todos lados. Pero lo más impactante fueron las llamadas que empezaron a llegar. Cientos de mujeres contactando a Brenda, a Emilia, a las organizaciones que me apoyaban. Todas con historias similares. Todas preguntando cómo habían hecho para ayudarme,
porque ellas también necesitaban ayuda. Mi hijo vende mi casa sin que yo sepa. Mi nuera me tiene encerrada en un cuarto. Mi hija usa mi pensión y yo no tengo ni para comer. Cada historia era un golpe al corazón, porque yo había tenido suerte. Encontré a Emilia en el momento justo. Tuve acceso a una abogada. Mi historia se viralizó y eso me dio protección. Pero ¿cuántas mujeres no tenían esa suerte? ¿Cuántas seguían sufriendo en silencio? Entonces tomé una decisión. Llamé a Elisa, la productora del documental. Quiero hacer algo más que contar mi historia, le dije. Quiero crear algo que ayude a otras mujeres. ¿Qué tienes en mente? Un centro de ayuda. Un lugar donde mujeres mayores puedan ir cuando sufren abuso. Con abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Un lugar seguro. Hubo silencio del otro lado. Luego, eso es ambicioso. ¿Sabes cuánto costaría? No, pero sé que es necesario. Y sé que si yo pongo mi nombre y mi historia, habrá gente que querrá ayudar. Y tenía razón. Cuando hicimos el anuncio 2 semanas después, las donaciones empezaron a llegar. Personas comunes mandando 20, 50, $100. Empresas ofreciendo patrocinios. El gobierno de la ciudad ofreciendo un espacio. En 3 meses, teníamos suficiente para abrir el Centro Dolores, un espacio dedicado a proteger y empoderar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Mientras todo esto pasaba, Fabiana cumplió con el desalojo. No la vi el día que sacó sus cosas de mi casa. Brenda se encargó de supervisar todo. Cuando finalmente pude entrar, la casa estaba vacía. Se habían llevado todo, incluso cosas que eran mías. Pero ya no me importaba. Ya no quería nada que me recordara esos años. Contraté a una empresa para que limpiara todo a profundidad. Luego contraté a un agente de bienes raíces para vender la propiedad. La casa se vendió en 2 semanas por $200,000. Dinero limpio. Dinero que nadie podía arrebatarme. Con ese dinero y el resto de mis ahorros recuperados, invertí en el centro, me compré un departamento más grande, y guardé el resto para mi futuro. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera real. Pero Fabiana no se rindió tan fácil. Aunque no podía contactarme directamente por la orden de restricción, encontraba formas de llegar a mí. Empezó a mandar a mis nietos. Santiago, el mayor, de 16 años, apareció un día en el Centro Dolores. Me lo encontré en la recepción, nervioso, mirando a todos lados. «Abuela», dijo cuando me vio. Tenía los ojos rojos. «Necesito hablar contigo». Mi corazón se rompió. Había extrañado tanto a mis nietos. Pero sabía que no estaba ahí por iniciativa propia. «Tu mamá te mandó», dije suavemente. Él bajó la mirada. «Dice que estás enferma. Que esas personas te lavaron el cerebro. Que te convencieron de destruir a la familia». «¿Y tú qué crees, Santiago?» Levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «No sé qué creer, abuela. Solo sé que extraño cuando venías a casa. Cuando hacías tus enchiladas. Cuando me ayudabas con la tarea». Me acerqué y le tomé las manos. Habían crecido tanto. Ya no era el niño que yo cargaba. «Yo también te extraño, mi amor. Todos los días. Pero lo que pasó entre tu mamá y yo no es algo que tú tengas que arreglar. Y no es tu culpa». «Ella llora todo el tiempo», susurró. «Dice que la arruinaste. Que perdimos todo por tu culpa». «¿Te contó por qué el juez falló a mi favor?», pregunté con cuidado. Negó con la cabeza. Le expliqué todo. Con palabras simples pero honestas. Los $70,000. El control. La manipulación. No hablé mal de su madre directamente, solo presenté los hechos. Cuando terminé, Santiago lloraba en silencio. «Lo siento, abuela», dijo con voz quebrada. «No sabía. Ella nos decía que tú estabas loca, que inventabas cosas». «No tienes que disculparte por nada», le dije mientras lo abrazaba. «Tú eres víctima de esto también». Después de que Santiago se fue, me quedé sentada en mi oficina del centro por horas, mirando la pared sin ver realmente nada. Sabía que Fabiana no pararía. Usar a los nietos era su última carta,
su último intento desesperado de llegar a mí, de quebrarme, de hacerme sentir culpable. Y casi funcionó. Casi. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Mis 3 nietos sosteniendo un cartel que decía: «Abuela, te extrañamos. Por favor, vuelve a casa». Era cruel. Era calculado. Era exactamente el tipo de manipulación que Fabiana siempre había usado. Tomar lo que más me dolía y convertirlo en un arma. Llamé a Brenda inmediatamente. «Esto viola la orden de restricción», dijo con voz firme. «Está usando a los niños para contactarte indirectamente. Podemos reportarlo». «No», respondí después de pensarlo. «No quiero que esto afecte a los niños más de lo que ya los afecta. Ellos no tienen la culpa de tener una madre así. Dolores, si no estableces límites firmes, ella va a seguir intentando. Una y otra vez». «Lo sé. Pero los límites los voy a establecer yo, a mi manera». Al día siguiente escribí una carta. No para Fabiana, sino para mis nietos. Les expliqué todo con palabras que pudieran entender según sus edades. Les dije que los amaba, que siempre los amaría, pero que a veces el amor también significa establecer límites con personas que te hacen daño, incluso si esas personas son familia. «No estoy enojada con ustedes», escribí. «Estoy protegiéndome a mí misma de alguien que me lastimó mucho. Cuando sean mayores, espero que entiendan. Y cuando quieran verme, sin que su mamá los mande, sin mensajes ni condiciones, yo estaré aquí. Siempre». Mandé la carta por correo certificado a la casa donde ahora vivían Fabiana y Gonzalo. Un departamento pequeño que habían tenido que rentar después de desalojar mi casa. Supe por Adriana, quien tenía contactos en el vecindario, que estaban pasando apuros económicos. El estilo de vida que llevaban con mi dinero ya no era sostenible. Las semanas pasaron. Julio llegó con calor sofocante y lluvias torrenciales. El Centro Dolores abrió oficialmente sus puertas. El día de la inauguración vinieron autoridades, medios de comunicación y docenas de mujeres que necesitaban ayuda. Vi sus caras. Mujeres de 60, 70, 80 años. Algunas con moretones. Otras con miradas vacías. Todas con historias que partían el alma. Me abrazaban y me decían: «Gracias por dar voz a lo que nosotras no podíamos decir». El centro creció rápido. En 2 meses habíamos ayudado a más de 100 mujeres. Algunas solo necesitaban asesoría legal. Otras necesitaban refugio temporal. Todas necesitaban que alguien les dijera que no estaban locas, que no exageraban, que lo que vivían tenía un nombre y que había salida. Contraté a un equipo completo: 3 abogadas, 2 psicólogas, una trabajadora social y personal administrativo. Yo iba todos los días. A veces solo a saludar, otras a dar pláticas sobre mi experiencia. Las mujeres me veían como una de ellas. Porque lo era. En agosto, el documental se estrenó en un festival de cine. Invisible, la historia de Dolores Garza se llamaba. Duraba 1:30 y contaba todo, desde el día que me pusieron en la calle hasta la apertura del centro. No ocultó nada. Mostró mis lágrimas, mis miedos, mi enojo, mi transformación. La noche del estreno, la sala estaba llena. Cuando las luces se encendieron al final, todos se pusieron de pie y aplaudieron. No solo por la película, sino por lo que representaba. Un grito colectivo de ya basta al abuso silencioso que tantas familias normalizaban. El documental ganó premios. Viajó a festivales internacionales. Netflix lo compró para distribuirlo globalmente. Mi historia llegó a millones de personas en todo el mundo. Recibí mensajes de mujeres en Argentina, España, Colombia, Estados Unidos. Todas diciéndome lo mismo: tu historia es mi historia. Con las ganancias del documental y las donaciones que seguían llegando, expandimos el centro. Abrimos una línea telefónica de ayuda las 24 horas. Creamos un programa de capacitación para enseñar a otras personas a identificar y prevenir el abuso a adultos mayores. Empezamos a trabajar con el gobierno para cambiar leyes. Fabiana vio todo esto desde lejos. Supe por Santiago, quien empezó a visitarme cada 2 semanas en secreto, que ella estaba furiosa. Que no podía creer cómo yo había salido ganando mientras ella perdía todo. «Dice que la arruinaste»,
Me contó Santiago un día mientras tomábamos café en mi departamento. Que todo era perfecto hasta que tú decidiste ser egoísta. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Santiago, que ahora tenía 17 años y había madurado mucho en estos meses, suspiró. Creo que mi mamá tiene una forma muy conveniente de recordar las cosas. Yo era niño, pero no estaba ciego. Vi cómo te trataba, cómo te hablaba, cómo te ignoraba cuando necesitabas algo. Sus palabras me dieron más paz que cualquier sentencia judicial. En septiembre llegó la notificación. Fabiana había conseguido juntar solo $30,000 de los $70,000 que debía pagarme. Vendió el auto que había comprado con mi dinero. Empeñó joyas. Pidió prestado a familiares. Pero no era suficiente. Brenda me llamó para discutir las opciones. Podemos exigir el pago completo. Embargar su salario. Seguir presionando hasta que pague hasta el último centavo. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Disculpa. ¿Y si acepto los 30,000 y dejamos el resto? Brenda se quedó en silencio. Dolores, tienes todo el derecho legal de exigir el monto completo. Ella te robó $70,000. Lo sé, pero no necesito su dinero. Ya tengo suficiente. Y seguir presionándola no me va a devolver los años perdidos ni va a cambiar lo que pasó. Solo va a prolongar esto. ¿Estás segura? Porque una vez que aceptes menos, no puedes volver a demandar por la diferencia. Estoy segura. Firmamos los papeles. Fabiana pagó los $30,000 y quedó liberada de la deuda restante. No fue generosidad de mi parte. Fue liberación. Fue soltar la última cadena que nos ataba. Brenda me miró con algo parecido a admiración. No mucha gente haría lo que acabas de hacer. No lo hago por ella, expliqué. Lo hago por mí. Porque quiero seguir adelante sin cargar su peso. Pero Fabiana no lo vio así. 2 días después de recibir la notificación de que la deuda había sido reducida, apareció en el centro Dolores. La recepcionista me llamó nerviosa. Señora Dolores, hay una mujer aquí que dice ser su hija. Sé que tiene orden de restricción, pero ella insiste en que necesita verla solo un momento. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad. Tal vez la necesidad de cerrar este capítulo cara a cara. Tal vez simple cansancio de huir. Déjala pasar a mi oficina, dije finalmente. Fabiana entró con pasos inseguros. Se veía diferente. Más delgada. Más cansada. El maquillaje no ocultaba las ojeras. La ropa cara que siempre usaba había sido reemplazada por algo más sencillo. Nos quedamos mirándonos por un momento largo, incómodo. 2 extrañas que alguna vez fueron madre e hija. Gracias por aceptar verme, dijo finalmente con voz pequeña. No era la Fabiana manipuladora que yo conocía. O tal vez sí lo era, solo que con una máscara diferente. Tienes 5 minutos, respondí sin invitarla a sentarse. Yo vine a decirte que... Se detuvo, como si las palabras le costaran trabajo. Que aceptaste menos dinero. Que me perdonaste $40,000. No te perdoné nada, Fabiana. Solté lo que me ataba a ti. Es diferente. ¿Por qué lo hiciste? Porque seguir peleando contigo por dinero no me devuelve mi dignidad. Ya la recuperé por mi cuenta. Y ese fue siempre el punto. No el dinero. La dignidad. Ella bajó la mirada. Por un momento pensé que iba a llorar, pero se contuvo. Los niños te extrañan, dijo cambiando de tema. Y yo a ellos. Pero no voy a regresar a tu vida solo porque me extrañen. Si ellos quieren verme, pueden hacerlo. Sin ti de intermediaria. Sin condiciones. Fabiana levantó la vista con algo parecido a la desesperación en los ojos. ¿Y nosotras? Nunca vamos a poder arreglar esto. La pregunta flotó en el aire entre nosotras. Hace meses, tal vez semanas, esa pregunta me hubiera roto. Me hubiera hecho dudar. Me hubiera hecho considerar ceder, perdonar sin que hubiera verdadero arrepentimiento, volver a esa dinámica tóxica disfrazada de amor familiar. Pero ya no era esa mujer. Fabiana, para arreglar algo primero tienes que reconocer que está roto.
Y tú nunca has admitido realmente lo que me hiciste. Viniste aquí a agradecerme por aceptar menos dinero, no a disculparte por haberlo robado en primer lugar. Yo no lo robé, mamá. Era para mantener la casa, para... No, la interrumpí con firmeza. No vamos a hacer esto otra vez. No voy a escuchar más justificaciones. Gastaste $70,000 míos en vacaciones, autos, lujos. Mientras tanto me decías que no había dinero para mis medicinas. Me controlabas, me aislabas, me trataste como si fuera un objeto que podías usar y desechar cuando ya no te servía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo continué. Me pusiste en la calle el día anterior al Día de las Madres. ¿Tienes idea de lo que se siente? Estar ahí sentada en la banqueta, con 70 años, sin saber a dónde ir, mientras los vecinos me miraban con lástima. Ese fue el peor momento de mi vida. Y lo causaste tú. Yo estaba enojada ese día, mamá. Había tenido una pelea con Gonzalo y... Siempre hay una excusa, dije con cansancio. Siempre hay algo que justifica tu comportamiento. Pero nunca hay una disculpa real. Nunca hay un reconocimiento genuino del daño que causaste. Fabiana se quedó callada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero yo ya no sentía el impulso de consolarla. Había pasado demasiado tiempo siendo su paño de lágrimas, su apoyo incondicional, su salvavidas emocional. Ya no más. Tus 5 minutos terminaron, dije señalando la puerta. Ella no se movió. ¿Entonces ya? Ya no soy tu hija. Siempre serás mi hija biológicamente. Nada cambia eso. Pero ser madre no significa dejarme maltratar. No significa sacrificar mi dignidad en el altar del amor familiar. Aprendí algo estos meses, Fabiana. El amor real no duele de esta forma. El amor real no controla, no manipula, no destruye. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó con voz quebrada. Lo que yo hice. Trabajar en ti misma. Ir a terapia. Reconocer tus errores. Aprender a ser una mejor persona. No por mí. Por ti. Por tus hijos. Por tu propia alma. Fabiana salió de mi oficina sin decir nada más. La vi alejarse por el pasillo y algo dentro de mí se sintió ligero. No era felicidad. Era paz. La paz de haber dicho mi verdad sin gritar, sin odio, solo con la claridad que da el tiempo y la distancia. No volví a saber de ella directamente. Pero los niños seguían viniendo. Santiago cada semana. Su hermana Camila, de 14 años, empezó a visitarme también. Me contaban de su vida, de la escuela, de sus sueños. Nunca les pregunté por Fabiana y ellos tampoco hablaban mucho de ella. Era como si hubieran creado un espacio separado donde podían tener una relación conmigo sin la toxicidad de su madre. Los meses siguientes fueron los más plenos de mi vida. El Centro Dolores se convirtió en referencia nacional en protección de adultos mayores. Dábamos asesoría legal a más de 300 personas al mes. Habíamos ayudado a docenas de mujeres a recuperar su independencia, su dinero, su vida. Yo daba conferencias en universidades, en congresos, en eventos internacionales. Mi historia aparecía en libros de texto sobre derechos humanos. Me habían entrevistado en los programas más importantes del país. Hasta había recibido un reconocimiento del gobierno por mi trabajo en defensa de adultos mayores. Pero lo que más valoraba eran los pequeños momentos. Las mañanas tomando café en la terraza de mi departamento. Las tardes con Adriana viendo películas y comiendo palomitas como adolescentes. Las videollamadas con mujeres que había ayudado meses atrás, contándome cómo habían reconstruido sus vidas. En diciembre, casi 8 meses después de aquel viernes terrible en que todo comenzó, organicé una cena en mi departamento. Invité a Emilia, a Brenda, a Adriana, a las psicólogas del centro, a algunas de las mujeres que habíamos ayudado. Éramos 15 en total, apretadas en mi sala, riendo, compartiendo comida, contando historias. Hagamos un brindis, dijo Emilia levantando su copa. Por Dolores, que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar tu vida. Todas levantaron sus copas, pero yo negué con la cabeza. No. El brindis es por todas nosotras. Por cada mujer que decidió que ya no más. Por cada una que eligió su dignidad sobre la comodidad de quedarse callada.
por las que vienen detrás y van a encontrar el camino un poco más fácil porque nosotras lo abrimos. ¡Salud!, gritamos todas al mismo tiempo. Esa noche, después de que todas se fueron, me quedé en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Pensé en el camino recorrido, en la mujer que fui y la mujer que era ahora, en todo lo que perdí y todo lo que gané. Perdí a mi hija, al menos la versión de ella que yo quería que existiera. Perdí la fantasía de la familia perfecta. Perdí años de mi vida viviendo bajo el control de alguien más. Pero gané mi libertad. Gané mi voz. Gané el respeto de miles de personas. Gané la certeza de que podía cuidarme a mí misma. Gané amistades verdaderas. Gané un propósito que iba más allá de solo sobrevivir. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Santiago. Abuela, saqué 10 en mi examen de matemáticas. Gracias por ayudarme a estudiar la semana pasada. Te quiero. Sonreí. Los nietos seguían siendo parte de mi vida. Y eso era suficiente. Otra notificación llegó. Era del canal de YouTube donde habían subido mi entrevista original. El video acababa de llegar a 10 millones de reproducciones. Los comentarios más recientes decían cosas como: vine aquí después de ver el documental. Esta mujer es un ejemplo. Mi abuela está viviendo algo similar. Le voy a mostrar este video. 70 años y más valiente que muchos jóvenes. Admirable. Cerré el teléfono y simplemente respiré. El aire frío de diciembre me llenó los pulmones. Estaba viva. Estaba libre. Estaba yo. Al día siguiente desperté temprano, como siempre. Me preparé un café, me senté en mi terraza y abrí mi laptop. Tenía correos de 3 organizaciones internacionales invitándome a dar conferencias. Una editorial quería que escribiera un libro sobre mi experiencia. Una universidad me ofrecía un doctorado honoris causa. Hace un año, yo era una mujer invisible en su propia casa. Ahora el mundo me veía. Me escuchaba. Me valoraba. Pero más importante que todo eso, yo me veía a mí misma. Me escuchaba. Me valoraba. Respondí los correos con calma. Acepté la propuesta del libro. Rechacé algunas conferencias porque quería más tiempo para mí. Rechacé otras porque simplemente no me apetecían. Y estaba bien. Podía decir no. Podía elegir. En la tarde fui al salón de belleza. Me corté el cabello más corto de lo que lo había usado en años. Me pinté las uñas de rojo brillante. Me compré un vestido nuevo solo porque me gustó, sin preguntarle a nadie si era apropiado para mi edad. Cuando salí del salón, me tomé una selfie y la subí a mi Instagram, que ahora tenía casi 500.000 de seguidores. Nueva temporada, nueva yo. Escribí. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Miles de corazones. Cientos de mensajes de apoyo. Mujeres de todas las edades diciéndome que las inspiraba. Caminé por el parque cerca de mi casa. Era un día hermoso. El sol brillaba, los árboles estaban llenos de pájaros, los niños jugaban en los columpios. Me senté en una banca y simplemente observé la vida pasar. Una señora mayor, tal vez de mi edad, se sentó a mi lado. Me sonrió tímidamente. «Usted es Dolores Garza, ¿verdad?», preguntó con voz suave. «Sí, soy yo». «Vi su documental», dijo con los ojos brillantes. «Y gracias a usted, tuve el valor de hablar con mi hijo sobre cómo me trataba su esposa. No fue fácil, pero lo hice. Y las cosas están mejorando». Le tomé la mano. «Me alegra tanto escuchar eso. Usted también es valiente». «No», negó con la cabeza. «Usted es la valiente. Yo solo seguí su ejemplo». Nos quedamos sentadas juntas por un rato, 2 mujeres mayores que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Luego ella se fue y yo me quedé ahí un poco más. Pensé en Fabiana. Me pregunté si algún día entendería. Si algún día vendría a mí con una disculpa real, con verdadero arrepentimiento. No lo sabía. Tal vez nunca pasara. Y estaba aprendiendo a estar en paz con eso. El perdón no significaba olvidar. No significaba volver atrás. Significaba soltar el enojo que me envenenaba por dentro. Y eso ya lo había hecho. No por ella, sino por mí. Cuando llegué a casa esa noche, me preparé la cena.
pasta con verduras, algo sencillo pero que me gustaba. Puse música. Bailé sola en mi cocina. Me reí de mí misma cuando casi tropecé. Antes de dormir, escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer en terapia. Hoy fue un buen día, escribí. No porque pasó algo extraordinario, sino porque fue mío. Cada decisión, cada momento, cada respiración. Todo mío. Cerré el diario y apagué la luz. En la oscuridad de mi cuarto, sonreí. Había pasado 70 años aprendiendo a cuidar a otros. A ser la buena esposa, la buena madre, la buena abuela. A poner las necesidades de todos antes que las mías. A ser útil, necesaria, sacrificada. Pero ahora, por fin, después de tantos años de dar y dar hasta quedarme vacía, había aprendido la lección más importante de todas. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y elegí cuidarme a mí.